Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar algunos elementos muy sencillos sobre eh, el procesamiento de datos nulos en DataFrames. Entonces, voy a compartirles pantalla para darles las ideas sencillas sobre eso. Entonces, en este Jupyter Notebook, entonces, lo que vamos a ver entonces es procesamiento de datos nulos. Eh, bueno, es usual que uno importe los datos, a veces desde una URL, donde está, y recuerden que para importar los datos, pues utilizamos pandas, una manera de ellos, ¿no? Entonces, con esta sentencia, import pandas as pd, eh, traigo la librería pandas que me va a permitir ese procesamiento de datos, y con el código pd.reads_csv, tengo ya una función que lee los datos desde que pueden estar en una URL, en este caso en esta URL, o en un archivo donde esté, que esté en el computador, y que es mejor que esté en la carpeta donde está el Jupyter Notebook, desde donde estemos procesando los datos. Entonces, hasta aquí tenemos la línea de que nos lee los datos. Voy a dejar desde un inicio nuestro kernel. Así ya tenemos simplemente para leer los datos. Corremos esta y él nos muestra efectivamente, mm, nos lee los datos, y ahora para mostrarlos le puedo decir, hombre, muéstrame los primeros 5 líneas, ok, y miren que nos muestra indexado de 0 a 4, la indexación por defecto. Aquí tenemos unas edades, unas clases de trabajos, el nivel de educación, bueno, un data frames que tiene datos en realidad. Allá los bajo y nos da las primeras 5 líneas, y con tail nos da las cinco últimas. Aquí ya tenemos entonces, bueno, pues entonces nos está diciendo que hay 48.842 filas, dado que empezó a indexar es en 0. Eh, y ahora, para encontrar el número de datos faltantes por columna, está el comando isnull. Yo puedo primero aplicar isnull. Miren que si a este data frames que he llamado def le aplico isnull, el método isnull se lo aplico. Al aplicarlo, aquí estaba fallando al aplicarlo, el data frame anterior me lo presenta es ya un data frame nuevo, en el que ya los valores del data frame ya son valores booleanos, donde donde haya un verdadero es porque el valor ahí era nulo, y donde haya un falso era porque ahí era un valor no nulo. Entonces, isNull nos convierte el data frame original en un data frame de valores booleanos para indicar cuáles son los valores nulos y cuáles no lo son. Es curioso que ni tiene sentido que false corresponda a los no nulos, porque lo que estamos buscando son los que sean nulos. Bueno, entonces con true nos indica quiénes son nulos. Y ahora va a sumar, entonces va a sumar por columnas, y la suma, cuando suma datos booleanos falsos, false, la suma, si todos son false, la suma da 0. Y si hay un valor true, él le corresponde un valor numérico de 1. Por lo tanto, si hay dos true, le corresponde un valor numérico de 2, y así. Entonces, por eso cuando suma valores booleanos, nos va a poder decir cuántos valores nulos hay por columna. Entonces, para eso simplemente le escribimos el código a este data frames, el código sum, el método sum, que va a sumar 2 por columnas y nos va a entregar una serie indexada por las claves del data frame original.
y donde los valores van a ser las sumas. Entonces, bueno, pues para la edad me dice que la suma es 0, es decir, no hay datos nulos. Para el World Class tendremos 2.799 datos nulos, datos faltantes. Bueno, y para los demás tenemos para ocupación también muchos, 2.809. Eh, y para el país de origen, Native Country, 857. Así ya tenemos pues entonces cómo determinar el número de datos nulos por columna. Y también se puede saber, bueno, del número total de datos, qué porcentaje significa ese número de datos nulos. Entonces, para eso, pues, uno puede al Data Frames aplica isNull para Data Frames de valores booleanos, Sum para el total de valores booleanos por columna, y dividimos por el tamaño del Data Frames para saber el número total de datos. Y entonces la comparación del número de datos por columna con respecto a datos totales me da el porcentaje de datos faltantes por columna. Así, entonces ya con eso, miren que tengo que en World Class el número de datos faltantes es casi el 6% del total. Y el de ocupación también es casi el 6%. Y el Native Country es de 1.75%. Entonces, así nos da una idea, pues, una comparación con respecto al número de datos faltantes. Pues, simplemente es una ventaja muy bonita, muy buena. En los data frames yo puedo construir una serie a partir de dividir la serie dfisnull.sum sobre el número lengdf y multiplicado por 100. Es así, uno puede modificar una serie dividiéndola por números y multiplicándola por números, que significan operaciones sobre todos los elementos de la serie. Y algo que también debemos decir es que hay 5 metodologías principales para hacer tratamiento de estos datos nulos. Uno es reemplazar con un valor constante todos los datos nulos. El segundo es reemplazar con un valor estadístico, por ejemplo, el promedio, la media o la moda. Ignorar los datos sería otra opción, ignorar la fila de los datos, eliminarla y hacer un llenado hacia atrás, un backfill, o un llenado hacia adelante, forward fill. Y la quinta es llenado basado en modelos. De todas maneras, vamos a tratar en próximos videos de los tres últimos. Y los dos primeros, bueno, en realidad los 5 los voy a incluir en videos anteriores, en próximos videos. Muchas gracias.